Bueno, ya se hicieron las audiencias del caso, se ha ya debatido también estos casos en el Pleno del Tribunal Constitucional y ya hay una resolución, se ha acordado ya una decisión por mayoría que debe ser publicada esta decisión en los próximos días. ¿Cuál sería el fallo óptimo? Así de fácil. El Tribunal Constitucional debe declarar fundada la demanda de amparo, sin tiquismiquis, sin circunloquios. Este Tribunal Constitucional de Marras, ese que ha mendicado votos en la forma que les he narrado, debe declarar fundada la demanda de amparo y en consecuencia, ese es el exacto contenido que debe darse a este fallo, a esta sentencia. Esa es la extensión que debe darse a un proceso constitucional amparado, a un proceso de habeas corpus cuya demanda resulta fundada a criterio del Tribunal Constitucional de los 7. Ojalá por unanimidad habría sido. No, pero ya nos han dicho que solo es mayoría. El doctor Guillermo Olivera Díaz, en una entrevista con Wilmer Domínguez el 24 de marzo de 2024, afirmó que los magistrados del Tribunal Constitucional han definido el fallo sobre el habeas corpus de Pedro Castillo y lo harán público en los siguientes días. Destacó la incertidumbre sobre el contenido exacto de la decisión y la relevancia de establecer un precedente. Además, señaló que el Tribunal Constitucional resolverá un habeas corpus, indicando que el dictamen se adoptó por mayoría, lo que sugiere que algunos magistrados están a favor y otros en contra de Pedro Castillo. El doctor Olivera Díaz indicó que el habeas corpus se presentó debido a una detención arbitraria de Castillo el 7 de diciembre de 2022, cuando aún era presidente. A pesar de intentarlo, no pudo obtener la demanda de habeas corpus que se planteó al día siguiente y que carecía de respaldo documental. La demanda fue rechazada en primera y segunda instancia. Posteriormente, contra ese fallo de segunda instancia desfavorable para Castillo, se presentó el recurso de agravio constitucional, que actualmente se encuentra en el TC. El 5 de octubre de 2023, Castillo designó como su abogado a Eduardo Pachas, quien el 10 de octubre presentó un documento de 63 páginas. En este documento se incluyen los documentos firmados por Castillo el 7 de diciembre y la firma de su abogado defensor, Aníbal Torres. Pedro Castillo cuestiona el contenido de esos documentos que le hicieron firmar, afirmando que es una historia falsa y ajena a la realidad. Castillo expresó sus objeciones hasta en 20 ocasiones en dicho documento. El Tribunal Constitucional recibió todos esos documentos y señaló la audiencia que se realizó el 4 de diciembre de 2023. Olivera Díaz recordó que ni Castillo ni su abogado Pachas mencionaron ninguno de esos documentos relacionados con la detención policial armada. Olivera destacó que estos documentos existían desde el 8 de diciembre de 2022 y que alguien los tenía escondidos. En junio de 2024, nadie quería entregar estos documentos al doctor Olivera Díaz. Fue recién el 5 de octubre cuando el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, le entregó esos documentos para que opinara sobre su contenido. Gracias a ello, el mundo entero conoce su contenido, ya que Olivera los hizo públicos. Olivera mencionó que el TC todavía puede hacer ajustes al fallo que han votado y decidido. El fallo óptimo del Tribunal Constitucional debería ser: el Tribunal Constitucional debe declarar fundada la demanda de habeas corpus y, en consecuencia, el exacto contenido que debe darse a este fallo, a esta sentencia, esa es la extensión que debe darse a un proceso constitucional amparado, a un proceso de habeas corpus cuya demanda resulta fundada a criterio del Tribunal Constitucional de los 7. Ojalá por unanimidad hubiera sido, pero ya nos han dicho que solo es mayoría. Y al ser fundada la demanda de habeas corpus, en consecuencia, se debe declarar nula la detención policial armada, porque esa detención se hizo cuando Castillo todavía era presidente de la República. En efecto, el día de mañana se anuncia que hay una reunión del Tribunal Constitucional, pero me imagino para solo ciertos retoques, para agregarle una coma o un punto seguido al fallo, porque ya tienen una decisión tomada. Lo han anunciado 2 miembros del Tribunal Constitucional, el doctor Ochoa y el doctor Gutiérrez Tixe. Así que ya la decisión está adoptada, el fallo ya está votado, la sentencia o fallo, que es lo mismo, está totalmente decidida esa sentencia. Solo queremos ver el texto. Y me imagino que el texto pues lo están ellos leyendo en último momento mañana para ya darlo a la publicidad. Lo importante es que ya uno de los miembros del tribunal dijo
que este fallo sea adoptado por mayoría. Entonces, esa frasecita es necesario que la opinión pública la logre entender, interiorizar, comprender. El tribunal tiene 7 miembros. Mayoría es 6-1. Mayoría es 5-2. Mayoría es 4-3. Y mayoría significa que unos están a favor de Pedro Castillo y otros en contra de Pedro Castillo. Difícil saberlo. Los tribunos no sueltan prenda. Difícil saberlo cuál será el exacto contenido de ese fallo. Tremendo fallo. Urticante fallo. Trascendente fallo para Pedro Castillo, para el país y para el palenque internacional, porque lo que ha sucedido en Perú quizá es inédito en el mundo. De ahí nuestra importancia de que el fallo sea un precedente para el resto de los países que forman el globo terráqueo, para medio hacernos comprender. El Tribunal Constitucional va a resolver un proceso constitucional de habeas corpus. Más sencillo, va a resolver un habeas corpus. Pero el habeas corpus se plantea o se planteó frente a una detención arbitraria. Yo le tengo que llamar así porque ese es el término que utilizan los documentos. Yo no puedo hablar de secuestro, de rapto, sino de detención, porque así figuran en los documentos. Y esa detención se produjo el 7 de diciembre del año 2022 a la 1:42 de la tarde, en el preciso instante que don Pedro Castillo era presidente constitucional de la República, porque lo elegimos 9 millones de peruanos. Y se encontraba en plenas funciones de presidente, porque no había ninguna resolución, decisión contra ese mandato, ninguna, a la 1:42 de la tarde, pero fue detenido. Y fue detenido en la calle. Fue detenido a mano armada por un pelotón de policías cuyos nombres no figuran en ningún documento de ese 7 de diciembre. El único que firma un documento es un coronel. Si él no es policía, pues él no tenía una metralleta. Omitió ese coronel consignar los nombres de los reales captores del presidente. Omitió, encubrió mencionar los nombres de los policías que, armados con sendas metralletas, detuvieron en la calle al presidente, formal y real y en funciones. ¿Por qué se omitió esos nombres? Ojalá el Tribunal Constitucional parara mientes al respecto para ordenar el procesamiento penal respecto de estos encubridores. En primer lugar, de ese coronel que firma la detención, que le llama intervención policial, ¿no? Pero en el texto habla de la palabra detención. Por eso es que empleó ese término y no el fonema secuestro. Entonces, la detención fue el 7 de diciembre y, por lo que sé, el habeas corpus que se va a resolver o que ya se ha resuelto, pero que mañana se va a publicitar, se planteó el 8 de diciembre. Es decir, al día siguiente de esa captura, de esa detención a mano armada. Y por supuesto, siendo una demanda del 8 de diciembre, venía, como se dice, calatita, sin ningún documento de esa detención, sin ningún documento de los que firmó Pedro Castillo, sin ningún documento de los que le hizo firmar Aníbal Torres Vázquez y que él también firmó. Vino pues desnuda, calatita. Eso el 8 de diciembre. Cuya demanda
nunca la he visto. Jamás se me alcanzó. No obstante, lo pedí a todos los de los círculos de Pedro Castillo, inclusive a cierta prensa alternativa. Yo recuerdo haberlo llamado a Yaber González, a Yachahuasi, a Pavel o a Pavel. Le he rogado para que me consiguiera esa demanda del habeas corpus. Nunca me lo alcanzó, porque al parecer nunca lo pudo conseguir. Yo no sé por qué estos secretos militares para una demanda. Esa demanda se planteó el 8 de diciembre, siguió su curso y se perdió en primera instancia, fue rechazada. Tampoco sé el sentido de ese rechazo porque no he visto esa resolución judicial. Se apeló, se perdió en segunda instancia. No he visto ese fallo de segunda instancia. Por fin, contra ese fallo de segunda instancia, perdedor, contra Castillo, aunque él no haya iniciado la demanda, se planteó lo que se llama el recurso de agravio constitucional, en virtud del cual se encuentra el expediente del Tribunal Constitucional. Valgan verdades. Tampoco he visto el contenido de ese recurso de agravio constitucional. Ni siquiera sé quién lo hizo. Y bueno, llega el año 2023. Fíjense cuánto ha demorado desde el 8 de diciembre de 2022 hasta el 5 de octubre del año 2023. Ese escrito sí lo tengo. Es un escritito de media página en donde don Pedro Castillo Terrones se presenta a título propio, a nombre propio, Pedro Castillo Terrones, y él lo firma y designa como su abogado a Eduardo Pachas. 5 de octubre. Pasaron 5 días y el 10 de octubre Eduardo Pachas presenta un documento voluminoso de 64 páginas en donde recién presenta todos los documentos que firmó Pedro Castillo el 7 de diciembre, en donde recién presenta todos esos documentos, donde figura la firma de su abogado defensor, Aníbal Torres Vázquez. Inclusive pone él su cal, 4.531, y en cuyas 64 páginas cuestiona, sin decir el nombre de Torres Vázquez, cuestiona el contenido de esos documentos que le hicieron firmar. Lo cuestiona, dice esa es una historia falsa, una historia ficticia, ajena a la realidad. Yo he contado cuántas veces habla de falsedad de documentos en relación a la detención de don Pedro Castillo, y es más o menos unas 20 veces. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional ya recibió todo este conjunto de documentos, antes omitidos, antes no presentados, antes escondidos, antes encubiertos. Los recibió el 10 de octubre y en virtud de todo eso y del trámite que corresponde, señaló la audiencia o vista de la causa, que decimos en la jerga jurídica. Audiencia que se realizó el 4 de diciembre del año 2023. El mundo estaba expectante, el Perú por supuesto. Y es necesario subrayar que ese día de la audiencia fue preguntado 2 veces don Pedro Castillo Terrones por el presidente del tribunal, el doctor Morales. Y fue preguntado N veces su abogado Eduardo Pachas. En diversas ocasiones intervinieron tanto Pachas como don Pedro Castillo. En ninguna de esas ocasiones, ninguno de los dos se refirió a ninguno de esos documentos que son relativos justo a la detención policial armada. Eso es lo que se tiene que resolver. La demanda no puede haber presentado el 8 porque el 8 estuvieron encaletados esos documentos. Ya existían, todos se firmaron el 7, pero el 8 alguien los escondió. Y a los que firman los documentos se les da una copia.
Y si no se le quieren dar, lo exige el abogado, aunque no sea penalista, aunque sea neófito, aunque sea un bruto, aunque sea un ignorante, exige que le den documentos que está haciendo firmar a su cliente y que está firmándolo él, autorizándolo como abogado. Por lo tanto, esos documentos existían, ¿no? Los que no me quisieron dar en junio, ninguno. Ninguno. Le pedí a Gil y Mil, ninguno me los dio. Pero el 10 de octubre sí me lo envió. Y quien me lo envió fue Eduardo Pachas. Y con el encargo que los lea y los comente. Claro que los he comentado, claro que los he presentado al mundo. Ahora el mundo sabe cuál es el contenido de esos documentos. El primero, ya saben ustedes, a la 1:42 de la tarde. El segundo, a la 1:50 de la tarde, es decir, 8 minutos después. El tercero, a la 1:55, 5 minutos después del segundo. El otro, a la 1:20 de la tarde, 5 minutos después del tercero. Y el otro es a las 2:20 de la tarde, 5 documentos. Ya obran en poder del tribunal estos 5 documentos firmados por Pedro Castillo, autorizados por Torres Vázquez. Y también le presentaron el vídeo en donde aparece capturado a mano armada en la calle por un pelotón de policías premunidos de sendas metralletas. Entonces aquí viene la pregunta, ¿y cuál será el contenido de la sentencia, del fallo que va a dictar este Tribunal Constitucional? ¿Evaluará todos esos documentos que recién el interesado, el beneficiario, el presidente Pedro Castillo Terrones demoró en presentarlos hasta el 10 de octubre del año 2023? Es decir, casi 11 meses no se presentaron en juicio en proceso constitucional de habeas corpus, a pesar de que se denunciaba una detención arbitraria, un atentado contra la libertad individual a mano armada y en la calle, pero no aparejaron los documentos sino hasta el 10 de octubre. Pero creo que es la oportunidad del Tribunal Constitucional que se refiera a cada uno de esos documentos. Como mañana se reúne el Tribunal Constitucional y ojalá me escuchen, háganle llegar al Tribunal Constitucional lo que voy a decir, ellos pueden todavía añadir, corregir, hacer arreglos del fallo que han votado, que han decidido. Si por casualidad han omitido la recensión, la glosa de este vídeo de la captura a mano armada del presidente, que por favor, este Tribunal Constitucional tiene la obligación moral y legal de tratarlo en la sentencia, aunque no se consigne en la demanda, porque la del 10 de octubre aparece una ampliación de demanda que tiene sus vericuetos, es que se puede ampliar la demanda de habeas corpus a nivel del Tribunal Constitucional si no se amplió ni el nivel del juzgado, ni el nivel de primera instancia, ni el nivel de segunda instancia. Todo eso lo podría hacer este Tribunal Constitucional si lo tiene a bien, si no quiere prevaricar, si es que no está sesgado, porque viene este Tribunal Constitucional prohijado por un Congreso de mala ley, ¿no? El de las Patricias, ¿no? El de los William Zapata, ¿no? El de los Montoya, el de los Cueto, ¿no? Desgraciadamente. Todos los 7 magistrados del Tribunal Constitucional han mendicado sus votos. Claro, yo los he visto correr de sitio en sitio para pedir votos a ruegos, por favor. Se valían de terceros para llegar a los que deciden los votos. Y a mí me consta que uno de los siete buscó por tercera persona a Vladimir Cerrón y se reunieron en algún lugar para que Vladimir Cerrón seguramente decidiera los votos de su bancada, y ese que habló con Vladimir Cerrón y yo los vi, ese es el que también va a fallar mañana, ¿no? También va a firmar el fallo, ¿no? ¿Estará en la mayoría o estará en la minoría? No lo sé.
pero sí me consta lo que les he dicho, porque así consiguen los votos cada uno de los 7. Los 7 hacen lo mismo, ¿eh? Los 7 hacen lo mismo. Entonces yo voy a aventurarme en este momento de delinear un fallo óptimo del Tribunal Constitucional, el que debería ser, el que tendría exacta sujeción al derecho constitucional, al derecho penal, al derecho procesal penal y al derecho procesal constitucional. Miren, los derechos son muy amplios. ¿Cuál sería el fallo óptimo? Así de fácil. El Tribunal Constitucional debe declarar fundada la demanda de amparo, sin tiquismiquis, sin circunloquios. Este Tribunal Constitucional de marras, ese que ha mendicado votos en la forma que les he narrado, debe declarar fundada la demanda de amparo y en consecuencia, ese es el exacto contenido que debe darse a este fallo, a esta sentencia. Esa es la extensión que debe darse a un proceso constitucional amparado, a un proceso de habeas corpus cuya demanda resulta fundada a criterio del Tribunal Constitucional de los 7. Ojalá por unanimidad habría sido. No, pero ya nos han dicho que solo es mayoría. 6-1, 5-2, 4-3, pero mayoría. Y al ser fundada la demanda de habeas corpus, en consecuencia se debe declarar nula la detención policial armada, nula, porque esa detención policial armada se hizo a mano militari cuando el presidente Pedro Castillo era formalmente presidente del Consejo de la República y estaba en funciones porque no mediaba ninguna resolución, ninguna decisión en contra de él, nada. Lo único que había hecho, había leído su papel en la televisión peruana, ¿no? Pero la lectura no es un medio comisivo ni de violación, ni de asesinato, ni de estafa. La palabra no delinque, la palabra no viola, la palabra no estafa, la palabra no asesina, ni la palabra comete rebelión. Mediante la palabra no se comete el de rebelión, porque para cometer el delito de rebelión necesita alzarse en armas. Ese es el núcleo del tipo, ese es el verbo típico, alzarse en armas. Y don Pedro Castillo Terrones jamás se alzó en armas, solo leyó. Su hecho es la lectura, y la lectura no es un hecho delictivo. Entonces, nula esa detención, porque no hay el delito que exige la Constitución para que haya una detención en flagrancia. Tiene que haber el delito, ¿cierto? Cierto, a vista y paciencia de todos, y solo hemos visto los peruanos que leyó un medio comisivo, inidóneo sí, no delictivo. Por eso se habla del delito imposible, de tentativa inidónea, por la inidoneidad del medio para conseguir un resultado. El artículo 17 del Código Penal, ¿no? Y esa detención policial nula, porque no hay el delito, ni hay flagrancia, porque la flagrancia tiene que darse por los captores que observen al delincuente que está cometiendo, consumando su delito. Los captores fueron policías. Los policías nunca han dicho que han visto nada, nunca han dicho que han observado nada, nunca han dicho que les consta que él se encontraba, don Pedro, en la realización del evento punible. Jamás, porque ellos ni siquiera aparecen su nombre, pero lo capturaron. Por lo tanto, ellos lo capturaron con miopía. ¿Mandados por Guillermo Olivera? Claro que no. ¿Mandados por Wilmer Domínguez Remar? Por supuesto que no. Pero todo el mundo sabe que en ese momento había una inefable fiscal de la Nación de nombre Patricia Benavides Vargas. Todo el mundo ha visto un vídeo en donde ella llama al presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ella lo llama y lo encuentra por coincidencia a ese presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reunido con el comandante de la Policía del Perú. Ya estaban los dos reunidos. Así que viene la llamada, ya eran 3.
fiscal de la Nación, el número 1 de la policía y el número 1 de las Fuerzas Armadas, se decide todas las Fuerzas Armadas. Y le pide en forma expresa la detención. Le ordena no, como son miembros de la misma organización criminal, solo le pide, pues, y el otro le asegura, no se preocupe. Y esa llamada fue antes de la detención, porque esa llamada es cuando están saliendo Pedro Castillo y su comitiva de Palacio de Gobierno. Y la detención fue varios minutos después, a 15 cuadros de distancia de la salida de Palacio de Gobierno. Por lo tanto, la fiscal de la Nación, el número 1 de la policía y el número 1 de las Fuerzas Armadas son los superiores que decidieron la detención y ordenaron a ese pelotón de policías que ni sabían ellos de qué se trataba, ¿no? Recién les tuvieron que poner seguramente su uniforme, recién les tuvieron que dar la metralleta, porque no es el arma de reglamento una metralleta. Recién los premunieron de armas para mandarlos a detener. Así que ya se sabe cómo surgió pues esta detención delictiva, abusiva, arbitraria, inconstitucional, ilegal, todos los anti que ustedes le quieran agregar. Entonces, el Tribunal Constitucional tiene que declarar nula esa detención porque no hay el delito cierto, no hay la flagrancia, porque el documento demuestra ahí que no han firmado los policías. No, ni su nombre aparece. Y además, uno de los miembros del tribunal lo dijo sobre la fuga a México. No, señor. El elemento fuga en el artículo 259 del Código Procesal Penal, señor doctor Gutiérrez Tixe, tiene que ser cuando haya un delito cierto, tiene que ser cuando haya una flagrancia cierta, y entonces recién se puede colegir que hay una fuga, porque la fuga exige esos dos previos conceptos. No hay fuga si no hay el delito, no hay fuga si no hay flagrancia, ni siquiera hay fuga porque lo detuvieron en la calle y la fuga no la sabían los que lo han capturado, pues, sino la información posterior. Y el delito no es por los hechos posteriores, la fuga sola, porque necesita el concepto delito, necesita el concepto flagrancia, que se tiene que añadir y formar un tipo para que recién se justifique. Señor, se estaba fugando, señor, hubo flagrancia, lo constatado, señor, acá hay un delito cierto, el único. Ahí recién sería legítima la detención policial armada, pero en este caso ni hay el delito, ni hay la flagrancia, ni hay la fuga. No lo digo yo, lo dice la misma fiscal de la Nación cuando presenta la denuncia constitucional por este mismo hecho, o por estos mismos hechos, en donde consigna el delito de rebelión, el delito de conspiración, el delito de abuso de autoridad y el delito contra la paz pública, lo que demuestra que ni ella misma estaba en la certeza de que hay un delito menos flagrancia. Y esto que debe anular el Tribunal Constitucional, me refiero a la detención policial arbitraria, armada, porque la Constitución Política, en el artículo 2, inciso 24, parágrafo F, dice que la policía puede detener sin mandato judicial cuando haya un delito flagrante. Y el Código Procesal Penal, el artículo 159, y dice y que haya fuga para detenerlo pues fuera del lugar de los hechos, porque no fue la detención dentro del Palacio de Gobierno. Entonces a los que detienen en la supuesta fuga no les constaba ni la flagrancia ni les constaba el delito mismo, porque el número 1 de esos documentos del 7 de diciembre del año 2022 a la 1:42 de la tarde dice que esa detención en supuesta flagrancia fue por orden superior, cuyos superiores jamás se consigna a quienes dieron la orden. Esa orden superior, ya estoy reseñándola, pues tiene que haber venido del número 1 de la Fuerza Armada, el número 1 de la Policía, a pedido de la fiscal de la Nación, la que ahora se encuentra en Pindingas, ¿no? Y ya suspendida del cargo. Y además de declarar la nulidad de esta detención policial armada,
debe anular en consecuencia la detención preliminar judicial de 7 días. Para que haya detención preliminar policial de 7 días, tiene que haber una detención en flagrancia previa. La preliminar judicial de 7 días es cuando hay un detenido en flagrancia. Para que no se nos escape es que le pedimos detención preliminar judicial. ¿Quién lo pide? La fiscal de Marras, la Benavides Vargas. ¿Era competente para requerir esa detención preliminar judicial? Jamás. Era absolutamente incompetente, porque lo dice el artículo 2 que les he citado de la Constitución Política, que al detenido en flagrancia se lo debe poner a disposición del juez. No dice de la fiscal de la Nación. Esa norma constitucional no ha sido modificada nunca desde el año 1992, por lo tanto, debió ser puesto el detenido a disposición del juez para que resuelva la situación jurídica de un detenido y no de la fiscal de la Nación, porque ella no resuelve la situación jurídica del detenido, además porque la Constitución lo establece. Al detenido en flagrancia hay que ponerlo a disposición del juez para que el juez vea si se han vulnerado sus derechos en el momento de la detención y si hay o no una flagrancia. Y como no lo pusieron a disposición del juez, sino a disposición de la fiscal lo que hizo ese mismo día, siendo incompetente, porque no era el juez, requirió la detención preliminar judicial de 7 días, cuyo fundamento, cuya base es la detención policial previa. Si no hay un detenido en flagrancia, no puede haber detención preliminar judicial porque una sigue a la otra. Y como la detención preliminar judicial por 7 días se vencía el 13, ese día 13, la misma inefable jefa o lideresa de organización criminal, Patricia Liz Benavides Vargas, pidió la prisión preventiva de 18 meses para que continúe y no salga la detención preliminar judicial de 7 días. Por eso es que el Tribunal Constitucional debe anular también esta prisión preventiva de 18 meses, porque se basa como continuación en la detención preliminar judicial de 7 días y porque esta de 7 días se basa en la detención policial. Y como esta detención policial fue a la 1:42 de la tarde y en ese momento no había vacancia y recién supuestamente la hubo vacancia femenino a la 1:59 de la tarde, 1:59, en donde fue el último voto, es decir, el número 101, y que era un guarismo insuficiente, porque de acuerdo al artículo 89A, inciso C del reglamento del Congreso, que es fuerza de ley y que tiene asidero constitucional, cuando hay estas situaciones urgentes, sin trámite alguno, como es la lectura del mensaje, ahí dice este reglamento, este cuerpo normativo en el numeral 89AC, que se necesita para señalar la fecha de audiencia el acuerdo del pleno, acuerdo del pleno para señalar la audiencia, y para el acuerdo del pleno que señala la fecha de audiencia se necesita 4/5 partes del número legal de congresistas. Por lo tanto, ese señalamiento apresurado para ese día a la 1:59, que ya fue el último voto, debió ser acordada por el Pleno del Congreso con el número de 104 votos. ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice el reglamento del Congreso en forma expresa. Y además, ese mismo numeral invocado del reglamento del Congreso dice que la votación final, ojo, la votación final también tiene que tener 4/5 partes del número legal de congresistas, por lo tanto 104 votos, y a la 1:59 no hubo 101, por lo tanto no existe vacancia en cuanto ni a señalamiento de fecha ni en cuanto a votación se refiere. Y como quiera que lo vacaron a uno que lo habían apresado o que lo habían hecho apresar a mano armada, como quiera que lo vacaron a uno que ahora sabemos pidió la detención, ¿quién no lo puede pedir? La fiscal de la Nación no tiene que pedir al número 1 de la Fuerza Armada, deténgalo. No, solo si son miembros de la organización criminal, claro, se piden entre sí y se realizan entre sí.
y se deciden entre sí. Por teléfono, que no lo hemos escuchado, tienen que ver los tres al unísono acordado esa detención, que realmente la vimos, pues la cumplieron. Así que el Tribunal Constitucional, a constatar que primero lo maniataron al presidente de la República, primero lo capturaron a mano armada y luego lo vacaron, entonces esa vacancia también debe ser anulada. Porque no pueden, señor, amarrarme a mí para que el boxeador me acoquine, me rompa la nariz, me rompa la ceja y todo, como lo hicieron con Pedro Castillo. Lo detuvieron y estando detenido, ahí póngale secuestrado, encerrado junto a su abogado, ya sabe quién es. Ni siquiera lo citaron para que comparezca a la audiencia, ni siquiera lo noticiaron de esa audiencia y ni siquiera le permitieron que tenga un defensor en la audiencia. Por lo tanto, esa vacancia es nula porque no estuvo presente el vacado, lo habían detenido primero para que no asista a la audiencia, no lo habían citado a su abogado para que no tenga defensor y esa vacancia es nula, y siendo nula, entonces se le debe restituir en su puesto antes al mismo puesto que tuvo antes del 7 de diciembre del año 2022. Ese es el fallo óptimo que debe dictar este Tribunal Constitucional, que debió ser por unanimidad, pero en este caso lo hemos escuchado que va a ser por mayoría, pero yo no sé, en el sentido que les estoy narrando, con la calidad de óptimo, sino de repente en forma contraria, ¿no? Infundado el habeas corpus y en consecuencia seguiría un preso, ¿no? Lo que no debería hacerse jamás. A esta altura tendré que subrayar lo que acaba de anticipar Wilmer Domínguez. Guillermo Olivera Díaz ha sido defensor en cantidad de casos de cierta nombradía, de cierta trascendencia. Yo he sido abogado de Pedro Castillo, he sido abogado de Vladimir Cerrón, he sido abogado de Alan García Pérez, he sido abogado del Congreso del año 2000, en donde cayó Alberto Fujimori, pero porque he defendido estos casos peliagudos, riesgosos. Yo no soy castillista, olvídense de espetarme de ese modo. Yo no soy ceronista, yo no soy alanista porque defendía a Alan García, yo no soy aprista porque defendía al Congreso cuando era Héctor Vargas Allá el presidente del Congreso el año 1987. Por favor, yo no soy acuñista porque fue César Acuña Peralta el que me buscó para defender el caso contra Fujimori el año 2000. Yo no soy ni marxista, ni maoísta, ni leninista, ni trotskista, ni terrorista, ni comunista. Simplemente soy un hombre titulado en Derecho, que defiende el derecho y que es leal al derecho, y no ni castillista, ni ceronista, ni alanista, ni aprista, ni ningunaísta. Sí, pues, en efecto, fíjese, Wilmer, si el Tribunal Constitucional declara infundado el habeas corpus por mayoría, ya se ha dicho que hay una mayoría, 6 contra Castillo, 5 contra Castillo, o 4 contra Castillo, pero ya perdió, claro, va a seguir preso. Pero ¿cuál sería la suerte en el campo jurídico penal de estos que fallan de este modo? Prevaricando, integrándose o sumándose a la organización criminal que precede al acto de detención. Recuerde que para iniciar una persecución penal respecto de estos gerifaltes, de estos llamados tribunos, caemos en manos del Poder Judicial. Y ahí tiene usted a un juez de investigación preparatoria inamovible llamado Juan Carlos Sheckler y Soria. Lo vienen tolerando desde el día 1 hasta este momento. Y la misma sala penal permanente que vería la suerte de estos tribunos frente a una decisión del juez, son los mismos jueces supremos que siguen liderando César San Martín, caso de la misma laya que los tribunos que prevaricarían en el Tribunal Constitucional, de la misma laya que el Sheckler y Soria y de la misma laya que Patricia Benavides Vargas. Por eso es que días atrás yo he
sugerido, he recomendado, e instado a doña Delia Espinosa que tomara otra actitud respecto, por ejemplo, de este caso de Castillo, con lo que estoy diciendo. Doctora Delia Espinosa, usted no puede cerrar los ojos si es que el detenido en supuesta flagrancia no fue puesto a disposición del juez como manda la Constitución, sino fue puesto en manos de su contendora Patricia Benavides Vargas contra la Constitución. Si usted es apegado al derecho como Guillermo Olivera, por favor, tiene la oportunidad de rectificar eso porque tiene la carpeta de rebelión en sus manos y porque lo que además estableció la Constitución, que el detenido en flagrancia se lo ponga a disposición del juez, lo repitió el Código Procesal Constitucional en vigor. El Código Procesal Constitucional en vigor que se promulgó el 21 de julio del año 2021, 7 días antes que asumiera don Pedro Castillo Terrones la presidencia, en forma expresa este Código Procesal Constitucional repite la norma constitucional. Por lo tanto, el Código Procesal Constitucional del año 2021 exige que un detenido en flagrancia tiene que ser puesto a disposición del juez y no de la Fiscalía de la Nación. Esa es la oportunidad de oro que tiene este Tribunal Constitucional. Si la detención policial se produjo el 7 de diciembre y se lo puso a disposición del fiscal o de la Fiscalía de la Nación, con eso solo es nula esa detención policial armada, porque la Constitución y el Código Procesal Constitucional exige que se lo ponga a disposición del juez, porque solo el juez tenía que resolver la situación jurídica, solo el juez, porque para que resuelva la situación jurídica de un preso, el juez tiene que aplicar el derecho. Y la Constitución Política, en su artículo 100, establece que para perseguir penalmente a un presidente tiene que haber autorización del Congreso. Y para detenerlo tiene que haber autorización del Congreso. Eso es lo que Gutiérrez Tixe en la audiencia del 4 de diciembre decía, la inmunidad de proceso y la inmunidad de arresto. Sí, pues, resuelva usted lo que usted preguntó, pero usted lo acabo de escuchar en una entrevista que habla del golpe de Estado. Señor, no hay golpes de Estado leyendo un mensaje. No hay golpes de Estado porque yo pretendo hacer algo del mensaje que leo. Señor, si yo como presidente digo, esta noche comienza el toque de queda, no forma parte del golpe de Estado, porque el toque de queda, señor Gutiérrez Tixe, para que comience a operar un toque de queda, tiene que dictarse un decreto supremo, que tiene que ser aprobado en Consejo de Ministros. Tiene que haber un acta en donde firmen los ministros y recién el decreto supremo se publica, y luego de publicado es vigente para que se inicie el toque de queda esa noche, y nada de eso sucedió respecto del toque de queda, con la lectura insólita, barrabasada, pueril, aberrante que hizo don Pedro Castillo el 7 de diciembre, reseñado, repetido, subrayado. Además, en esa misma lectura dice, la reorganización del Poder Judicial ¿la hizo Pedro Castillo Terrones? No, señor, solo leyó el mensaje. Para que haya reorganización del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Junta Nacional de Justicia y del Tribunal Constitucional, tiene que haber una norma jurídica que en términos de dictadura se llama decreto ley, y nunca se dictó por Pedro Castillo un decreto ley declarando en reorganización el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. Nunca. Simplemente se quedó en su sueño, en su quimera. Voy a decidir, voy a hacer, pero no hizo nada, pues, porque leyó a las 11:40, ¿no? Y fue detenido a la 1:42. Fue detenido exactamente a las 2 horas 2 minutos. No hizo nada más que leer. Entonces usted, Gutiérrez Tixe, no puede hablar de golpe de Estado.
no puede hablar de torcer el curso constitucional. Yo lo he escuchado, torcer el curso constitucional. El curso constitucional lo han torcido ustedes deteniéndolo al presidente. Ya no lo dejaron que dicte las normas correspondientes para torcer el curso constitucional. Él no dictó ninguna norma después de haber leído. Nada. Y aunque lo habría leído y eso fuera lo ilícito, eso no permite que se viole el debido proceso para vacarlo de acuerdo a ley, de acuerdo a la Constitución. La Constitución establece en su artículo 113 que la vacancia es por declaración de derecho del Congreso, declaración jurídica del Congreso. Y el Congreso solo declara una vacancia siguiendo el procedimiento que la Constitución permite y que se regula en el reglamento del Congreso, que tiene fuerza de ley, en donde se establece que para iniciar una vacancia contra el delincuente, que aunque haya delinquido, ojo, aunque haya delinquido, la vacancia se inicia por una moción de orden del día escrita. Moción de orden del día escrita porque la deben firmar un mínimo de 26 congresistas. La vacancia impuesta delictivamente contra Pedro Castillo, ¿tiene alguna moción de orden del día escrita firmada por 26? Por ninguno. Además de la moción de orden del día escrita firmada por ese mínimo 26, tiene que admitirse a trámite en sesión del Pleno del Congreso, en donde se acuerde la admisión a trámite de esa vacancia planteada con un mínimo de 52 votos. De los 52 votos que exige el reglamento, no ha votado ni uno acordando la admisión a trámite de la vacancia planteada, porque no hubo ninguna. Además, ya lo he dicho, el señalamiento de fecha apresurado debe tener 104 votos, la votación final 104 votos. Entonces, ¿qué hubo? Si no hubo ni demanda, ni trámite, ni admisión, ni votación arreglada a derecho, lo que hubo es una farsa de una organización criminal. Esa farsa que la comienzan cada uno en su lugar. Esa farsa la comienza José William Zapata con Marta Moyano, que entienden del derecho nada. El militar sabe de gatilla, ¿no? Que gatilla en Ajomarca, en Putis y después en Chavín de Huántar, ¿no? Ese sabe William Zapata. Pero él presentó a esa sesión del 7 de diciembre del año 2022 una resolución proyectada, un proyecto de resolución de vacancia. Proyecto de resolución de vacancia. ¿Quién firma este proyecto? Él y la Moyano. O sea, las 26 firmas que tiene el reglamento se redujeron a 2 a mano militar y en forma ignorantada, porque eso corresponde a la negrita esta de la Moyano, ¿no? Presenta un proyecto de resolución que no es demanda, no es moción, no es trámite de admisión, no es el pleno, son 2 ignorantitos que están presentando un proyecto de sentencia, proyecto de vacancia, y lo que siquiera debió debatirse, ese proyecto de resolución de vacancia no se debatió en forma alguna, porque de los 130 congresistas, nadie dijo esta boca es mía, nadie pidió uso de la palabra, a nadie se le concedió uso de la palabra porque no la pidió, ni de oficio le concedieron uso de la palabra, nadie habló, se mordieron la lengua, pero votaron el número de 101. Por todo esto es que el Tribunal Constitucional en este fallo debe ordenar, porque así le permite su Código Procesal Constitucional, el procesamiento penal de cada uno de estos capitotes que estoy citando. Y esa decisión del Tribunal Constitucional que debe hacerse, están a tiempo de añadirle mañana al fallo que ya tengan proyectado, a su decisión adoptada, porque es una decisión adicional, procesamiento penal de los autores de este legicidio, de esta barrabasada, de esta aberración. Eso va a la fiscal de la Nación, a doña Delia Espinosa Valenzuela, que ojalá se ponga las pilas, ojalá se sustraiga de la orientación que le viene dando un conocido abogado que está muy cerca a él y siempre estuvo muy cerca a ella. Siempre estuvo muy cerca a ella, como ella misma me lo dijo y delante
del que defiende. Y él, en forma expresa, es un anticastillista de polendas. Y por favor, entonces, doña Delia Espinosa no se debe dejar intoxicar por una interpretación sesgada del derecho constitucional, procesal constitucional, penal y procesal penal, porque esa señora, aunque haya sido fiscal, no entiende con la amplitud que estamos mencionando nosotros. Así que ojalá este Tribunal Constitucional se ponga los pantalones, ordene el procesamiento penal, vaya a la fiscal de la Nación y la fiscal de la Nación inmediatamente, ya no detención preliminar, investigación preparatoria. Nada de la toxicidad de la investigación preliminar. Ya tienen todos los procesos habidos y por haber desde el 7 de diciembre de frente a investigación preparatoria, para que ojalá ese juez supremo de investigación preparatoria ya no sea el mismo, ni los San Martín ojalá no sean los mismos, porque si no, todo sería encalentado y no va a suceder nada. Y ni confíen pues en la fase internacional, porque la fase internacional, cuyo primer paso es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni siquiera en el informe final que hizo, refiere las peticiones, las quejas, las denuncias que ha hecho don Pedro Castillo Terrones, ni siquiera refiere el nombre de su abogado, Croxato, ni siquiera refiere el nombre de su abogado Zaffaroni, ni siquiera menciona el nombre de Eduardo Páez, que también presentó una petición ante esa comisión, ni siquiera menciona el nombre de Walter Ayala, que también presentó por escrito con Páez una petición ante la Comisión Internacional, y estamos ya en 16 meses y ni siquiera han citado una petición de don Pedro Castillo Terrones. Lo mismo la Corte Penal Internacional de La Haya ni siquiera ha dado el avance de 1 milímetro frente a las innumerables denuncias que se vienen presentando a ese nivel europeo. Así que olvídense pues de esa fase internacional. El Tribunal Constitucional tiene en sus manos para pronunciarse en la forma que me estoy sugiriendo. Y ojalá, si es que eso no suceda, para que suceda, 1 millón de peruanos deberían irse a la puerta del Tribunal Constitucional. De nuevo, sugiero que cualquiera de los oyentes, vía una carta notarial, entregue este vídeo, le haga llegar el vídeo al seno del Tribunal Constitucional. Es necesario que este Tribunal Constitucional tenga este vídeo, para que puedan quizá añadir quizá algo adicional al fallo que han tenido en mente, porque solo así el Perú se va a sentir desagraviado. Solo así realmente los del Tribunal Constitucional, que son 7, saldrían de la suspicacia de la opinión pública, porque por lo que leo, dicen pues son gente vendida. Por lo que leo, se dice que están subiendo la tarifa. Subiendo la tarifa significa que ya arreglaron por 2 y quieren 4, ¿no? O 5 o 6, lo cual es gravísimo. Los 7 miembros del Tribunal Constitucional deben pensar en sus hijos, en sus esposas, en el país. Deben tener vergüenza de no salir a la calle si es que desoyen al derecho. Y a mí me asusta que don Pedro Castillo Terrones tenga una sarta de abogados que ninguno dice esta boca es mía. ¡Ninguno! ¿Dónde están los Torres Vázquez? ¿Dónde están los Ayala? ¿Dónde están los Wilfredo Robles? ¿Dónde están los Pachas? ¿Dónde están los Guzmán? ¿Acaso uno se ha pronunciado respecto de este inminente fallo del Tribunal Constitucional? ¿Acaso alguno le da el alcance jurídico que le estoy dando en favor de Pedro Castillo? Me asusta que don Pedro Castillo recién presentó los documentos medulares de su detención policial el 10 de octubre del año 2023. ¿Por qué esta defensa demoró 11 meses para presentar esos documentos que todos tienen fecha 7 de diciembre del año 2022?
¿por qué este inefable Torres Vázquez, que hizo firmar y que él firmó, no les entregó a cada uno de los abogados para que lo presentaran en todos los confines de los procesos que hay, en todas las carpetas fiscales? Demoraron mucho, pero el Tribunal Constitucional puede enmendar la plana a esta demora. Inclusive, en algún momento he sugerido, debió reabrir la audiencia del 4 de diciembre, este Tribunal Constitucional, para hacer escuchar las nuevas interpretaciones que se han venido dando y para que recién cada uno de los abogados de las diversas partes, de la Procuraduría, del Congreso y de Pedro Castillo, se refirieran por obligación instada o pedida o exigida por el Tribunal Constitucional respecto de cada uno de esos documentos que demuestran cómo fue la detención policial armada del 7 de diciembre del año 2022. No lo hicieron, no reabrieron la audiencia, pero con esta entrevista ojalá vía un notario llegue este vídeo de Inti Noticias, Wilmer Domínguez, al seno del Tribunal Constitucional y se replanteen con solo ellos constatar la norma constitucional que dice que a un detenido en flagrancia se lo pone al juez, y con solo constatar que su Código Procesal Constitucional en forma expresa dice que el detenido en flagrancia debe ser puesto a disposición del juez, y al constatar que nunca fue puesto a disposición del juez porque lo pusieron a disposición de la fiscal de la Nación, y lo hemos visto todas, y además que ese mismo abogado defensor que fungió de su defensor el 7 de diciembre, también el Tribunal Constitucional lo debe incluir, porque él no debió hacer firmar jamás esos documentos a su patrocinado, ni siquiera debió aceptar la presencia de la fiscal de la Nación, porque diciendo el artículo 2 que se lo pone a disposición al detenido en flagrancia, a disposición del juez, en ese momento ese defensor, si es que era defensor y no topo, debió exigir la presencia del juez mediante un habeas corpus hasta verbal. No lo hizo. También el Tribunal Constitucional tendría la oportunidad de pronunciarse respecto de la responsabilidad penal de este señor que piensa ser presidente en el futuro. No olvides de darle manito arriba, compartir los videos, suscribirte a mi canal. Saludos y abrazos, tu amigo de siempre, Antonio Moleros.